En este momento estamos aquí en la oficina del doctor Franklin Montero, abogado de la República Dominicana, y con él vamos a conocer algunos aspectos de lo que ha sido su vida aquí en los Estados Unidos, especialmente en el área de New Jersey, en el estado de New Jersey. Saludos, doctor Montero, buenas tardes, Buenas ¿cómo se tardes. siente? Me siento bien, muchas gracias por tenerme acá, por esta entrevista. Me siento, un gran honor para mí estar acá en este momento con usted. ¿De dónde viene y desde cuándo está aquí? Yo nací en República Dominicana, llego a los Estados Unidos a la edad de 7 años, Ah, sí. de 7 para 8, eh, me crié en Yonkers, Nueva York. Ujú. Ahí viví en mi niñez hasta la secundaria, como se dice, high school. Luego salgo de Yonkers, ingresé a NYU a estudiar negocios en NYU, en Manhattan. Luego estudio una maestría en informáticas, computer science, en inglés. Y siempre he tenido familia en Nueva Jersey. Por ejemplo, mis familiares cuando llegan a los Estados Unidos en los 60s empiezan por acá, por Patterson, por el área de Patterson, por Clifton. Luego ingreso a estudiar Derechos a Rutgers Newark, en Newark, y ahí luego hago una transición y me quedo viviendo acá en Nueva Jersey. Ok, esos inicios que tuvo usted conjuntamente con su familia, ¿cómo fueron? Los inicios con mi familia en el aspecto de, por ejemplo, una nueva vida acá en los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, un tío, por parte de mi madre, un tío, en el 62 por ahí, llega a Patterson, se ubica acá, y luego en los 80s, a principios de los 80s, llega mi mamá, luego llego yo en el 84. Eh, y bueno, como dije, me crié en la ciudad de Yonkers, Nueva York. Ahí vivía con mi madre mayormente y mis hermanos. Y bueno, siempre me gustó estudiar, siempre me sentía motivado por los estudios. Yo originalmente pensaba ser un arquitecto, recuerdo cuando estaba en la secundaria, fui a una escuela, una Trades and Technical High School, así es que la categorizan, y hice prácticamente un programa en arquitectura. Luego me gradúo, ingreso a la universidad en Manhattan y mi concentración cambia un poco. Luego me gradúo de la universidad. Eh, Entre otros hice trabajos en firmas de abogados en Manhattan. Ok, Eh, y algunas de esas firmas se concentraban en asuntos de propiedad intelectual. Ahí es que surge mi interés en algo de ciencia técnico como una maestría, la cual la hice. Y luego empiezo a estudiar derechos. La experiencia de derechos fue una gran experiencia, me gustó mucho, me abrió al mundo judicial, y lo que yo había hecho previamente en mi vida profesional, todo lo iba implementando en esta nueva carrera que llevé a cabo. Me graduó de derechos en el 2010 y inmediatamente empiezo a trabajar para un juez en Hackensack, en la Corte Superior. Eso se llama una clerkship, o sea, esas posiciones siempre duran un año. Luego al terminar ese puesto, empiezo a ejercer leyes y a la misma vez también fui profesor un tiempo en la Universidad Fairleigh Dickinson. Dicté clases unos años allá con ellos. Y luego sigo concentrándome en la firma. Tengo una firma de abogados, la cual tenemos varios empleados acá. Tenemos oficinas en Manhattan, al igual. Y estamos abriendo una oficina actualmente en República Dominicana, en el Piantini, en el ensanche Piantini. Estamos así. abriendo una oficina nueva, la cual estamos en el proceso de implementar. Eh, Siempre involucrado en la comunidad. Por ejemplo,
A Miguel lo conocí a través de su organización Los Leones, de otras amistades, siempre aportando y presente. Siempre, por ejemplo, otras fundaciones locales, siempre involucradas con ellas. En el 2018, alguien se acerca a mí y me presenta la idea de correr para la Junta de Educación de esta ciudad, de Clifton, donde estamos ahora. Bueno, tomé la iniciativa, corrí para la Junta de Educación y gané, y fui el primer dominicano de ejercer ese puesto aquí en la ciudad de Clifton. Durante mi tiempo en la Junta de Educación surge una oportunidad en el pueblo de Bergenfield. Me ofrecen la posición de juez en la Corte Municipal. Fue un gran honor para mí el ser presentado con esa oportunidad, porque antes de eso, en esa ciudad de Bergenfield, yo había sido el defensor público. Yo ejercí el puesto de defensor público y luego me ascendieron a fiscal en la ciudad, y luego de hacer el puesto de fiscal me presentan la oportunidad de juez, y ya como yo tenía el punto de referencia, me sentía ya preparado para ese puesto y tomé esa oportunidad. Tuve que renunciar de mi puesto en la Junta de Educación como comisionado, porque es un conflicto de interés entre gobierno y la rama judicial, y ahí me dediqué a mi puesto de juez en la Corte Municipal de Bergenfield. El primer latino, primer persona dominicana, primer persona, el término minoría se usa, entiendo, en esa corte, y hemos estado haciendo historia en ese aspecto, representando a la comunidad, mostrando lo positivo de la comunidad, del labor de trabajar, de lo que es trabajar fuerte, y donde se puede llegar, y siempre con un gran sentido de responsabilidad. Siempre a las posiciones que yo llevo a cabo, mi labor como abogado, como juez, como comisionado, siempre me gusta llevar o tener un gran sentido de responsabilidad, por el hecho de que se entiende que esas son posiciones las cuales impactan a muchas personas, por ejemplo, y uno a la misma vez, uno impacta a su comunidad y uno representa a la comunidad cuando uno lleva a cabo ese tipo de puesto. Así que se hace con buena ética, gran motivación, y siempre hago el esfuerzo de informarme lo mejor para llevar a cabo ese puesto, porque cada día que uno está ahí presente es importante. No hay ninguna objeción de que un juez aquí en Estados Unidos, especialmente en esta área de New Jersey, pueda tener una oficina, una firma de abogados. Eso se ha contemplado, esa pregunta se ha contemplado, y lo que se hace es, por ejemplo, en mi jurisdicción como juez, en la Corte Municipal, yo escucho 3 categorías de casos. Por ejemplo, casos que tienen que ver con asuntos criminales, por ejemplo, como asaltos, sobornos, harassment, asuntos de violencia doméstica. También lidio con asuntos de tránsito. El título 39, manejar embriagado, asuntos de velocidad, cosas así. Y entre otras cosas también lidio con asuntos de violaciones de código local, asuntos de vivienda, etc. Ese tipo de casos, esa categoría de casos, yo no la puedo ejercer en mi oficina. De esa forma se elimina el conflicto. Si llega un caso de ese tipo en mi oficina, conflicto de interés, yo se lo refiero a un colega o le explico al cliente que ese no es el tipo de caso que llevo a cabo. Por eso me concentro en inmigración, entre otras cosas, lo cual no presenta ningún conflicto con la Corte. Okay. Ya inmigración es una jurisdicción federal, la cual es diferente a la jurisdicción municipal.
usted viene de República Dominicana, es latino, reside en Estados Unidos, pero le sirve a esta nación desde el punto de vista judicial. Hay un conflicto con un dominicano o con un latino. ¿Cómo es posible que usted trate esa situación, tomando en consideración su ascendencia latina, ¿verdad? Y también dominicana? ¿Cómo se trata? Ok, bueno, en el hecho, en el aspecto de ejercer leyes acá y al tener ese vínculo, esa conexión a República Dominicana, por ejemplo. Digamos, por ejemplo, que hay una persona dominicana que está presa en el estado de New Jersey por un asunto penal, y ese asunto penal de droga y demás. Entonces, ahí hay una situación dominicana, pero él está delinquiendo, está en contra de la ley. ¿Cuál es la posición? O también hay otras situaciones que se presentan, que un hombre agarra a una mujer latina y le cae a galleta, qué sé yo, asesinan. ¿Cuál es el tratamiento que usted como juez debe de darle a eso, tomando en consideración su ascendencia, repito, dominicana o latina? Sí, bueno, por ejemplo, en la práctica como abogado, en el contexto de inmigración, recibo clientes de diferentes partes del mundo, incluyendo a República Dominicana. Recibo muchos clientes que están en proceso de ser removidos del país, los cuales han entrado por la frontera, son dominicanos, tienen asuntos, tienen ese tipo de conexión a República Dominicana. Y bueno, lo que yo trato de hacer con este tipo de clientes, por ejemplo, no presenta ningún conflicto a la oficina, si como esa es la concentración que llevamos a cabo. Como juez, por ejemplo, la rama judicial, un punto de evaluación de cómo un juez lleva a cabo su función en la corte es hasta qué nivel el juez es parcial o balanceado. O sea que la corte siempre es como las escalas de la justicia. La corte siempre tiene ese objetivo de ser imparcial, balanceada y de no favorecer de un lado hacia otro. Así que como juez siempre se está consciente de eso, porque las decisiones del juez impactan a la comunidad, y de hecho en la comunidad hay dominicanos, hay latinos, hay otras personas, y uno tiene que aplicar los reglamentos del Estado como juez de una forma balanceada, no importa de qué historial tenga la persona, de qué país venga la persona. Muy bien. Hay otro aspecto que a mí me gustaría tratar con usted, tomando en consideración que han ido perdiendo los principios, los valores, ¿verdad? ¿Cómo ve el doctor Montero desde su posición de abogado, de juez, el funcionamiento de la nueva generación de latinos, de anglosajones y de dominicanos en sentido general? ¿Cómo veo, por ejemplo, desde un punto de vista social, por ejemplo? Sí. ¿Cómo yo veo las cosas, cómo las cosas se están desarrollando en el país? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, como un ejemplo, las drogas, por ejemplo, la marihuana, la legalización de la marihuana. Eso es algo que ya lleva tiempo siendo un experimento que se ha estado llevando a cabo por diferentes estados, empezando con otros estados, Colorado, etcétera. Y luego se entra al ámbito, por ejemplo, para objetivo medicinal, etcétera. Y ahora Nueva Jersey ha legalizado ese uso de la marihuana. Ya no es un crimen, por ejemplo. Y desde mi punto de vista, en la corte municipal tiene jurisdicción sobre ese tipo de casos, ofensas de marihuana. Okay. Y conectando esa pregunta que usted me acaba de hacer, conectándola, por ejemplo, a un asunto de latinos, de dominicanos, en el pasado yo he visto situaciones donde
un policía para a una persona y la persona tiene un cigarrito o algo que ha quedado de marihuana y ya por esa razón la persona la ponen o potencialmente la ponen en un proceso de ser removido del país. ¿Okay? Por esa razón, por haber encontrado algo así en el carro. Ahora eso no ocurre, por ejemplo, y también los records de personas los cuales han pasado por eso lo han limpiado y eso a ciertos latinos, a personas dominicanas, ha permitido, por ejemplo, que permanezcan en el país, porque ya no se utiliza la criminalidad por ejemplo, de eso contra ellos. Así que generalmente, por ejemplo, yo he visto como nuevos reglamentos han ayudado a comunidades, porque al eliminarle la criminalidad a ciertas cosas, ahí ciertas comunidades no sufren por ejemplo, de ese tipo de reglamento, lo cual ha impedido que ellos continúen ejerciendo sus vidas en este país. Digamos, por ejemplo, que hay una situación o se presenta una situación. Hay familias que vienen y se establecen a la desde la República Dominicana y 3 o 4 miembros de una familia que se estableció aquí se tiraron en el medio de la avenida. Y entonces, por hacer cosas ilícitas, la policía lo agarra, la justicia lo condena 5 años, 10 años, 15 años. Y entonces, ¿qué sucede? Esa persona que solamente estuvo en la calle haciendo cosas malas, entonces los regresan a su país de origen y continúa allá haciendo cosas malas. No se plantea desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, que esa gente que salió de ese país y que tuvo 15 o 20 años sin nadie absolutamente saber de él, como una forma del país de donde está metiendo la pata, como decimos en el argot popular, regresa otra vez a la República Dominicana, en el caso, por ejemplo, que nos ocupa, y esa persona continúa su vida de traficante, de narcotraficante, de criminal, de todo ese tipo de cosas. No se plantea en este país que ese personaje no tenga necesariamente que regresar a la República Dominicana y que siga conviviendo con ustedes. No hay programa de regeneración. Sí, es una buena pregunta, por ejemplo, y surgen casos de personas los cuales llegan bien pequeños, de una edad temprana a los Estados Unidos, por ejemplo, de República Dominicana, y se hacen adultos acá y mayormente conocen esta cultura y están acondicionados acá a vivir en los Estados Unidos, y han ocurrido casos en cuales esas personas no toman la iniciativa de, por ejemplo, hacer una ciudadanía para asegurarse de esa forma, y han habido ocasiones en que personas que se encuentran en esa posición se buscan problemas con la ley, los problemas son variados, pueden ser violencia doméstica, drogas, etc. Y ya se encuentran en un proceso de ser removidos del país. Y eso va a su punto, a su pregunta. Mi opinión es, por ejemplo, en mi opinión, el Código Federal de Ley Migratoria en los Estados Unidos, por ejemplo, sí hay gran espacio para una reforma en la cual tome en cuenta situaciones las cuales no se están tomando en cuenta ahora. Por ejemplo, situaciones así como la que usted está presentando. El tema de inmigración, de la frontera acá, es un tema que divide mucho políticamente a este país. Y obviamente el presidente actual ha tenido en mente una reforma migratoria, pero por el hecho de las dinámicas en Washington no se ha podido llevar a cabo esa reforma. Así que existe espacio de yo diría, una gran reforma
la cual tome en cuenta ese tipo de situaciones. Por ejemplo, porque la situación actual ofrece poco alivio, como se le dice, o oportunidad para que una persona de cierto tipo evite que lo remuevan a su país, donde ya no tienen una vida como la tienen vigente acá. Sucede, por ejemplo, que hay familias que han venido totalmente a vivir a Estados Unidos y un miembro de esa familia, un miembro de esa familia ha entrado a un supermercado, le han condenado 4 o 5 años, cumple esa condena y sin embargo lo mandan a Santo Domingo. Pero ¿qué sucede? Que la familia de él está ya en Estados Unidos, está en Estados Unidos, su papá, su mamá, sus hermanos, y él, aparte de que no tiene ninguna ascendencia en el país dominicano, digamos, familiares, cercanos, entonces, ¿qué sucede? Es joven, muy joven. Hay jóvenes de unos 14 o 15 años que yo pienso que se puede tomar en consideración que esos jóvenes metieron la pata cuando tenían 14 o 15 años, pero pasó un tiempo ya justo que se debe de conocer. No hay la forma de conocer esos casos nuevamente. Sí, por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, estamos hablando en un contexto de inmigración, ¿no? Seguro. En un contexto de una persona, vamos a decir en el ejemplo que sea dominicana, dominicano, y que tenga ese tipo de historial, ese tipo de conexión al país. Sí existen reglamentos, los cuales personas, los cuales, por ejemplo, llenen el requisito de 10 años o más en el país, los cuales tengan conexiones sólidas al país como familiares ciudadanos, hijos, hijas ciudadanos, y los cuales, por ejemplo, si han sufrido de una ofensa, de un crimen, si su historial es limpio, aparte de eso, sí, esa puede ser una defensa, eso existe. Y un caso así, por ejemplo, en una corte de inmigración, se tendría que hacer una audiencia individual, lo que se llama, que es un juicio, presentarle los hechos a un juez, presentarle los detalles, lo cual usted acaba de plantear, cómo la persona está situada, el tipo de persona que es, el historial que la persona tiene en su comunidad, su familia, sus hijos, si hay, qué problemas existen de salud en su familia, todo eso se puede utilizar para defender a una persona a la cual se categorice de cierta forma para que permitan que permanezca acá en el país. Su preparación en el área judicial, su experiencia también les indican como una persona que tiene un porvenir dentro del área de la justicia. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta mía personal? De continuar en el área de la justicia, ¿verdad? ¿Hasta dónde piensa usted que puede su conocimiento llevarlo? Muy buena pregunta. Hasta ahora mi conocimiento y mi experiencia me ha puesto, por ejemplo, como juez en un tribunal, y también he ejercido mi práctica como abogado. Lo que más me gusta o una cosa que veo de gran utilidad en ser abogado y luego poder sentarme detrás del escritorio como juez es que he tenido la oportunidad de ver la ley por diferentes puntos de vista. También fui fiscal un tiempo y defensor público. O sea, la ley, todo se trata de todo como se vea, la perspectiva. Y lo que me gusta de eso es cómo la comunidad se puede impactar. Mi meta es el utilizar mi conocimiento de la ley, utilizar mi desarrollo en la ley para
para contribuir a la comunidad, para impactar a la comunidad de una forma positiva. Y eso, por ejemplo, y eso se puede manifestar de muchas formas, de muchas maneras, pero yo veo que la ley es una herramienta clave para eso. Usted ha tenido la oportunidad de ser abogado, de ser fiscal y ahora de ser juez. Sí. 3 oportunidades que lo han visto en perspectivas totalmente diferentes. Como abogado defendiendo un caso, como fiscal acusando una situación y como juez haciendo otra situación de justicia. Dentro de las 3, ¿en cuál usted ha sentido más el peso de la ley? De las 3, además, ¿cómo ha estado su corazón cuando usted tiene que acusar o cuando usted tiene que condenar o cuando usted ha tenido, ¿verdad?, que pedir clemencia por una situación determinada? De las otras posiciones, como fiscal, como abogado, como defensor público, ahora como juez, yo diría la posición de juez ha sido la que más impacto ha tenido por el hecho de que el juez en ese tribunal tiene la última palabra. Por ejemplo, tú tienes el último decir con referente a la controversia, la cual se le presenta a la corte en ese instante. Y para tú tener el último decir sobre esa controversia, tú tienes que tomar en cuenta todos los lados, y cada lado tiene su punto de vista y su objetivo. Entonces, como juez, tú eres un árbitro, tú estás ahí aplicando, interpretando, y tu palabra es la última palabra, la cual va a guiar la decisión de ese asunto que se está llevando en la corte. Por eso es que como juez he sentido el mayor peso en la corte. Eso también le ha dado quizás la oportunidad de dormir tranquilo o de no estar seguro si fue justo al momento de condenar a una persona. Sí, bueno, entonces, si esa era la otra parte de su pregunta, a esa parte de la pregunta, el sistema judicial, por ejemplo, acá, estoy seguro que en República Dominicana también se ofrecen ese tipo de procedimientos. Aquí, por ejemplo, existe lo que se llaman programas alternativos para personas los cuales son acusados con ciertos crímenes, con ciertas ofensas, etc. El propósito de esos programas es de darle esencialmente una segunda oportunidad a personas, tomando en cuenta su historial. Por ejemplo, si llega una persona acusada por un crimen, por violencia doméstica, entre otras cosas, a mí siempre me gusta, por ejemplo, revisar el historial de esa persona, y si el abogado o su abogada hace una petición a la corte, vamos a ponerlo en un programa alternativo, y hay varios. Eso se toma en cuenta para poner esa persona en una posición de probatoria, y también se toma en cuenta la juventud de la persona para darle una segunda oportunidad a la persona. Mayormente como juez, yo siempre estamos interpretando la ley, pero sí se toma en cuenta la persona, lo que la persona ha hecho, el sentido de arrepentimiento que la persona pueda sentir en el aspecto de lo que se está llevando a cabo. Hay muchos factores diversos que se toman en cuenta cuando uno está tomando cierta decisión. Y es importante que cuando uno está en una posición de poder tener esa última palabra con respecto a una controversia, que uno tome en cuenta todo lo que se le presenta a uno en esa posición. Como un hombre de ley, ¿cómo ve usted el asunto de la justicia en República Dominicana desde el punto de vista de la ley?
¿Cómo ve usted que está funcionando hoy día la ley en la República Dominicana? Yo de hecho sí entiendo, por ejemplo, que en República Dominicana no hay muchos programas alternativos, por ejemplo, como pueden existir o como puede ofrecer el código acá. Yo pienso que allá quizás se puede implementar programas similares en el aspecto de la ley allá. Las leyes de República Dominicana sí son rígidas, por ejemplo. Siempre se escucha, por ejemplo, que la ley se debe de implementar más, que se deben de poner más mano dura con ciertas cosas. Pero pienso que a los ciudadanos dominicanos, acá tanto como allá, siempre es importante estar informados sobre la ley, sobre sus derechos. A su pregunta que usted me hizo previamente, el conocer la ley eso es una herramienta bien útil y bien importante. Y lo más educado o educada que es una ciudadanía, lo mejor. Ok. Un mensaje de felicitación en estos tiempos de la Navidad. Sí, de mi parte, Franklin Montero, me llena de mucho orgullo el ser dominicano, el vivir en los Estados Unidos y el contribuir a mi comunidad. Les deseo mucha felicidad, buena salud y gran prosperidad a todos en estas Pascuas y que Dios los siga bendiciendo.